Risotto al funghi, uno de los platos más populares del norte de Italia, junto con la pasta y la pizza, especialmente en la zona de Milán y Lombardía. Su nombre proviene de la palabra riso, que significa arroz en italiano. La palabra risotto hace alusión a un plato popular donde el arroz se cocina con caldo. Está muy difundido en todo el mundo y nació en la zona de Milán, cerca del año 1574. Esto es durante el Renacimiento, aunque para el año 1300 ya se cultivaba en la zona de Nápoles, extendiéndose hacia el norte de Italia para instalarse en la llanura padana, particularmente en Vercelli. Hay una leyenda que dice que un joven italiano renacentista, discípulo del maestro Valerio de Flandes, uno de los maestros más populares de Italia, se enamoró de su hija y la pidió en matrimonio. Como era aficionado a la cocina, mandó a preparar un plato con el que pudiera sorprender a los invitados. El plato tenía que ser fácil de preparar y rápidamente, así que la elección fue un arroz al que le dio color con hebras de azafrán, una especie exótica que venía de Oriente y que, a pesar de ser inocua al ingerirla, hasta ese momento solo se usaba como colorante para preparar pinturas de tonos amarillos y tostados. Los invitados se maravillaron al ver llegar las fuentes llenas de pepitas de oro, como las que se encuentran en los ríos, color que obtuvo el grano de arroz con el azafrán. Era el siglo de platos enmascarados destinados a deslumbrar a los invitados. El oro y la yema de huevo, por su parecido, eran símbolos de nobleza para entonces. Los principales ingredientes que utilizaron los cocineros, aparte del arroz, fueron mantequilla, caldo de ave, queso parmesano, azafrán y trocitos de salchicha. El truco consistió en añadir caldo al arroz poco a poco, sin parar de remover, para obtener así un arroz cremoso. A este llamaron risotto. Aunque parece un plato simple, el risotto requiere de cierta experiencia para obtenerlo. Si bien se puede hacer con cualquier grano de arroz, siguiendo por supuesto las reglas requeridas para cada uno, el grano ideal, según dicen los italianos, es de variedad japónica, entre los que se encuentran el arborio y el carnaroli. En Véneto prefieren el bialone nano. El arroz debe ser súper fino, de grano gordo y alargado. Esto por ser el más apto, ya que al cocinar se libera progresivamente almidón, es decir, la amilopectina. Esta sale del grano y forma la crema. Si se cocina muy rápido, es decir, a fuego fuerte, tenderá a separarse, y si contiene mucho almidón o se cocina a fuego muy lento, quedará entonces muy pegajoso. Debe quedar mantecado, o sea, untuoso. Dicho en otras palabras, debe cocinarse a fuego medio y el arroz debe ser de tipo arborio, carnaroli o bialone. De lo contrario, se obtendrá un arroz parecido al risotto, pero no un risotto de verdad. Es importante destacar que el arroz es el cereal más consumido en el mundo, sobrepasando por mucho al de otros cereales como el maíz, que ocupa el segundo lugar. La razón es muy sencilla: es el alimento más consumido en Asia y Asia es el continente más poblado del mundo. De los países mayores productores de arroz, China y la India se llevan el primero y segundo lugar respectivamente, superando más de 4 veces a la tercera posición ocupada por Indonesia. En las Américas y el Caribe, el mayor productor es Brasil, seguido de los Estados Unidos a nivel de consumidores. Aunque el arroz llegó a América con Cristóbal Colón, en su segundo viaje en 1493, el cultivo no prosperó y no fue hasta 1512 que los intentos de los españoles dieron sus frutos. Desde entonces, el cultivo de arroz se expandió desde la isla La Española hacia el resto de las islas del Caribe y de allí al continente americano. Es importante que sepas que existen más de 1000 variedades de arroz. No obstante, el grano de arroz asiático fue el que mejor se adaptó al clima de los países americanos. Este tiene una gran capacidad de fusionarse con otros platos, mezclándose muy bien con mariscos, carnes, verduras, postres e incluso panes, convirtiéndose en un elemento infaltable en la mesa de los latinos. Tanto así que hay personas que aseguran que si no comen arroz, su dieta no es completa. En mi blog hechoencasa.cc te he dejado una entrada con más información de interés sobre este cereal.
sus variedades y datos estadísticos acerca de su producción y consumo. Asimismo, quiero aprovechar para invitarte a suscribirte a este canal si no lo has hecho. Es muy sencillo, solo debes hacer clic en el botón rojo suscribirse y luego en la campanita, seleccionando todas. Por último, en mi canal de Instagram encontrarás siempre avances del próximo plato que presentaré. Ahora sí, vayamos a la preparación. Hoy prepararemos un risotto de hongo con churrasco y para ello vamos a necesitar arroz, que como dije antes, preferiblemente arbóreo, carnaroli o bialone nano. En el mercado local hay muchas marcas de estos arroz y se consiguen fácilmente. Tampoco son costosas comparativamente con el arroz regular. En las imágenes previas te mostré diferentes texturas de risotto conseguidas todas con estos tipos de arroz. Sin embargo, tratando de igualar las condiciones que probablemente puedas tener en casa, voy a prepararlo con un arroz regular, del que usualmente utilizamos para acompañar las habichuelas. La marca puede ser la de tu preferencia. En adición a esto, vas a necesitar cebolla, mantequilla, sal, pimienta y hongos. Cuando se utilizan hongos secos y se hidratan en agua, los hongos dejan su intenso sabor en ella. Sin embargo, esa cantidad de líquido no es suficiente para cocer el arroz. Por ello vas a necesitar en adición caldo de verduras. Recuerda que la proporción usual para cocer arroz es de 2 partes de líquido por 1 parte de arroz. Así que vas a necesitar caldo suficiente, al igual que vino blanco, para aportarle al risotto esa acidez tan peculiar. Las personas hablan de champiñones, setas y hongos como si se trataran de alimentos diferentes. Setas y champiñones son lo mismo, y ambos son hongos. Champiñón es la traducción francesa de la palabra seta, y ambas aluden a un hongo comestible en forma de sombrero sostenido por un pie. Aunque muchas personas piensan que los champiñones son solo las llamadas setas blancas de París y que las setas propiamente son solo aquellos hongos en forma de ostra, esta definición no es correcta. Hay algo que sí es importante tener presente. Aunque todos son hongos, los hay comestibles y los hay venenosos. En este plato elegí champiñones secos de la variedad porcini y champiñones frescos tipo campana. Así que puedes utilizar hongos frescos o secos, teniendo presente que estos últimos tienen sabor mucho más intenso. El primer paso consiste en hidratar los hongos secos. Para esto vamos a colocarlos en un envase y agregamos 500 ml de agua tibia. El proceso de hidratación tomará al menos unos 10 minutos. Es conveniente que este proceso se haga completo para extraer el mayor sabor de los hongos. A continuación, cortamos la cebolla. El corte debe ser tipo brunoise. Es importante que se haga este tipo de corte porque es el que mejor se adapta a la preparación. Permite mantener en boca una textura homogénea sin que algo sobresalga. Cortes en juliano o en bichi harían que la cebolla destaque excesivamente y la presentación del plato tampoco sería la más adecuada. Recuerda, el corte brunoise son dados de 1 milímetro por lado. Colocamos la olla en la estufa a fuego medio con 2 cucharadas de aceite de oliva y 50 gramos de mantequilla aproximadamente. En este plato, la mantequilla juega un papel importante, por lo tanto, debes utilizar siempre mantequilla y nunca margarina. Salteamos la cebolla un par de minutos hasta que comience a transparentar y en ese momento agregamos los hongos frescos troceados. Esto en el caso que te hayas decidido por ellos. Si decidiste usar hongos secos, entonces estos ya deben estar hidratados. Así que el paso siguiente es saltearlos junto con la cebolla por un par de minutos. Como puedes observar, después de este tiempo hemos conseguido que los hongos y la cebolla se integren perfectamente. Aquí vemos ese tono dorado tan llamativo que nos indica que hay mucha sustancia y sabor dentro de esta preparación. Incluso el aroma que de allí se desprende ya te dice que esto va a quedar muy bueno. Ese es el momento de agregar el arroz. Este se impregnará de todos esos sabores en la medida en que lo remuevas. El secreto del risotto es no dejar de mover el arroz. Es muy importante. Eso asegura que todo el grano se cocine por igual y que los sabores lleguen a cada uno de ellos. Agregar el arroz al resto de la preparación y remover constantemente toma entre 2 y 3 minutos. Esto dependerá de la variedad de arroz que hayas elegido.
Los tiempos de cocción de un arroz de grano corto, redondo, tipo japónico como el arborio, el carnaroli o el bialón enano, difieren mucho del arroz de grano medio que generalmente se utiliza en la mayoría de las casas a diario. Te recomiendo que leas la entrada que he publicado en mi blog hechoencasa.cc para que te informes sobre las características de cada variedad de arroz. ¿Cómo saber cuándo es el momento de agregar el vino? El mismo grano te lo dirá. Aquí, por ejemplo, ves que ya hay granos que tienen parte transparente y parte donde se nota el interior blanco. Ese es el momento adecuado para agregar el vino. Medio vaso de vino blanco aportará la acidez característica del risotto y ayudará a potenciar los sabores de los hongos. A un amigo chef le pregunté una vez, ¿cómo sabes cuándo es el momento de agregar el vino? Y me dijo, apréndete esto. La cocina te habla. Y efectivamente es así. 4 de tus sentidos se activan de inmediato. Con el oído, escuchas el crujir del salteado que te indica que se está secando. Con el olfato, apreciarás si la preparación se está quemando. Con la vista, observarás la intensidad del color. Y con el gusto, notarás la dureza y el sabor que tiene. No pares de remover, porque una vez se haya integrado el vino y se haya evaporado el alcohol, comenzaremos a agregar poco a poco el caldo donde se remojaron los hongos secos. El proceso completo puede tomar unos 20 a 30 minutos. Como dije, esto va a depender del tipo de grano de arroz que estés utilizando. Si elegiste hongos secos, el caldo que resultó de hidratarlos es probable que se te acabe antes de que tu risotto esté listo. Así que debes continuar con el caldo de verduras. El procedimiento es el mismo. Agregarlo poco a poco sin dejar de remover. Es un proceso lento que requiere paciencia, aunque brinda una gran satisfacción al concluirlo. Casi a punto de terminar, y esto es cuando el grano haya alcanzado el nivel de cocción adecuado, apagamos la llama de la estufa y agregamos el queso parmesano. La cantidad la dejo a tu gusto. Yo utilizo unos 40 gramos por persona y esta es una cantidad bastante grande. Lo recomendable son unos 20 gramos por porción, porque se debe ser cuidadoso asegurando el balance entre los sabores. De cualquier forma, recuerda que al momento del servicio, cada persona podrá colocarle un poco más de queso parmesano si así lo desea. Removemos hasta que el queso se integre por completo. Observa que mientras el queso se integra, la preparación cambia ligeramente de color. Esto se debe a los lácteos presentes en el queso. Una vez que este está completamente integrado al arroz, colocamos un trozo de mantequilla fría de unos 50 gramos. Y cuando digo fría me refiero a que la haya sacado justo en ese momento del refrigerador. La mantequilla se agrega fría porque esto permite que con el calor del arroz se vaya derritiendo poco a poco y así el proceso de integración se llevará a cabo de una manera uniforme, cosa que no pasaría si la mantequilla se agregara ya blanda. En ese caso, esta se derretirá muy rápido y el proceso de emulsión no será el adecuado. Aunque el risotto es un plato que se puede degustar perfectamente sin acompañante, probablemente te gustaría uno para él, así como lo he hecho yo. Por esto seleccioné un churrasco Angus, el cual estoy preparando al grill y que me servirá para complementar esta fabulosa comida del día de hoy. Emplatamos nuestro risotto para asegurarnos de comerlo justo al finalizar la preparación. Este punto es muy importante. No dejes reposar por mucho tiempo el risotto. El calor natural que tiene seguirá cocinando el arroz aunque la llama se encuentre apagada. Y este seguirá absorbiendo la humedad, perdiendo la cremosidad característica. Quiero recordarte que el arroz que hemos utilizado hoy es un arroz de grano corto que no es el indicado para el risotto. Esto porque no contiene la cantidad de almidón necesaria para lograr una mayor cremosidad. A pesar de ello, su sabor es muy bueno. Cuando vayas a preparar este plato, te recomiendo una vez más utilizar un grano japónico, un gordo, con mayor contenido de almidón, como el arborio, el carnaroli o el bialón enano. Notarás claramente la diferencia. Buen provecho. Gracias por ver este video. Si te gustó esta preparación, regálame un like. De lo contrario, déjame saber en la zona de comentarios tus impresiones.
son de suma importancia para mí y me ayudan a realinear esta propuesta culinaria con tus expectativas. Soy Williams Pacheco y esto es Hecho en Casa al Natural.